a La Otra Mirada por la invitación para permitirme estar aquí esta noche con ustedes y discutir un poco este tema. En el caso mío, no tanto desde la perspectiva técnica, porque no soy especialista como los demás miembros de la mesa, pero soy cusqueña. Y no hay cusqueño que no esté pendiente de este tema, no hay cusqueño que no esté identificado con la historia del gasoducto surandino. Y es un poco lo que quería compartir con ustedes esta noche, esa historia nuestra, esa historia de esperanzas, de sueños, pero también de mentiras y de traiciones en torno a este tema. Y es un tema particularmente sensible en el Cusco, porque es justamente ahí, en la provincia de la Convención, donde se encuentran los famosos lotes de los que venimos hablando. Y la historia empieza, como lo ha recordado Manuel, en la década del 80, cuando la Shell encuentra las reservas del lote 88 y cuando la Shell se va y le revierte al Estado peruano ese gas que termina siendo pues el más barato en la actualidad. Y esa historia continúa cuando en el 2000 el consorcio Camisea, que estaba formado en ese entonces por Pluspetrol y Ajantoy, entre otras empresas, obtiene el derecho de explotar durante 40 años el lote 88 de Camisea, pagando las regalías respectivas, pero el compromiso era que su destino, el destino de la producción, fuese el mercado interno. En el 2003 se cambió la ley para que el consorcio Camisea ya no esté obligado a garantizar los 20 años para el mercado interno. En el 2004 se da al consorcio Camisea otro lote, el lote 56, para la exportación, y se le da permiso para que exporte también una parte del lote 88, esa que antes estaba reservada exclusivamente al mercado interno. En el 2005 se vuelve a cambiar la ley para favorecer la exportación antes que el mercado interno. Y en el 2006, fecha histórica, traumática para los cusqueños, Toledo renegocia el contrato del lote 88 para permitir su exportación. Y al permitir la exportación queda relegado el tema del consumo interno. Y ahí es donde se inician con fuerza grandes movilizaciones en el Cusco desde la sociedad civil, pero también desde el Colegio de Ingenieros y distintos colegios profesionales, porque ya había cuajado la idea del gasoducto surandino y se advierte que si se sigue priorizando la exportación existe el riesgo de que no haya suficiente gas para el abastecimiento del consumo interno y para la garantía de la construcción del gasoducto surandino, recordando que en ese entonces no se tenía las reservas de gas que conocemos existen el día de hoy. Y se logra, a raíz de una gran movilización en la Macrosur y particularmente en el Cusco, que se promulgue la ley 29129, que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del gasoducto surandino, una victoria para los cusqueños. Sin embargo, y haciendo un salto para no alargar demasiado el tiempo, bueno, durante todo, digamos, desde esas fechas hasta el día de hoy, ha habido en el Cusco, en la Macrosur en general, una campaña persistente con esta perspectiva del gasoducto surandino para recuperar el gas del lote 88. Hubieron diferentes paros, movilizaciones convocados por distintos sectores de la población y llegamos así a la campaña electoral del 2010-2011, donde este fue uno de los temas centrales en el caso del Cusco. Tema central que justamente le restó réditos al candidato Toledo, porque era recordado en el Cusco como el traidor que había permitido que ese gas del 888 que estaba reservado para el consumo interno termine yéndose para la exportación. Y fue en esa misma campaña donde ganó réditos políticos el candidato Humala, porque era él el que prometía que el gas del lote 88 se iba a recuperar para el consumo interno y particularmente para garantizar la construcción del gasoducto surandino, para garantizar gas barato para el consumo domiciliario, industrial y así. Ese fue uno de los temas centrales que le permitió la victoria al candidato y hoy presidente Ollanta Humala. Y es así que en la presentación del primer gabinete se nos habló de nuevos tiempos para el sur y se nos garantizó la construcción del gasoducto surandino y se nos dijo que empezaría en enero del 2012. Y créanme que en el Cusco hubo una gran esperanza y se creyó y se confió. Y es así que incluso en el 2012 se aprobó a iniciativa del Ejecutivo en el Congreso de la República una ley en diciembre para nuevamente declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción del gasoducto surandino y el desarrollo del polo industrial
petroquímico. Esto con participación de Petroperú, con inversionistas privados y la autorización respectiva al MEF para que pudiera estructurar financieramente esta participación de Petroperú. Más allá, en marzo de este año se inauguró en Quillabamba, ahí estuve yo también, el inicio de la construcción ya del gasoducto surandino, y se colocó un tubo que trona hoy en la Plaza de Armas de Quillabamba como un monumento ahora a la incertidumbre. Y después se nos convocó a la Plaza de Armas de San Sebastián en el Cusco para firmar el decreto supremo por el cual se recuperaba el gas del lote 88. Nueva victoria para nosotros, más esperanza y más fe. Sin embargo, hoy tenemos claro que en realidad esa supuesta recuperación del lote 88 era una verdad a medias, puesto que el decreto supremo en cuestión que se firmó allá no concretaba del todo la recuperación del lote 88, que está pendiente a través de una reformulación en el contrato, y tampoco queda claro si ese gas del lote 88, de ser recuperado, sería para el gasoducto surandino como se nos había anunciado. Sin embargo, manteníamos las esperanzas, manteníamos la fe, porque quisimos creer en que por fin el sur, el Cusco, tan relegado en materia energética, por fin iba a tener su momento en la historia. Hasta que, haciendo nuevamente un pequeño salto, el 28 de julio se nos anuncia, después de habernos dicho que el Estado iba a otorgar un crédito puente para que se pudiera financiar y asegurar la construcción del gasoducto surandino, el 28 de julio se nos dice que no, que el crédito puente ya no va y que se prioriza la construcción de un ducto de etano por la costa. Con esta decisión, al haber quitado el crédito puente, el concesionario del gasoducto surandino se ve pues obligado a buscar otras fuentes de financiamiento, para lo cual tiene que esperar que se certifiquen las reservas de los lotes 57 y 58. En buena cuenta, la construcción del gasoducto surandino queda relegada, postergada para no se sabe muy bien cuándo, quizás el 2015. El problema es que nunca se nos explicó por qué, nunca se nos dijo por qué el Estado peruano decidió de pronto anular este crédito puente y más bien decidir priorizar el ducto de etano por la costa. Se nos dijo que era un problema de reservas, hoy sabemos que reservas no es lo que falta, se nos dijo que era un problema de falta de mercado. Sin embargo, para el ducto de etano se nos dice que sí hay mercado, aunque no se nos muestran estudios que lo demuestren. Se nos dijo que la concesionaria no estaba dispuesta a pagar los sobrecostos que había anunciado respecto a la construcción del gasoducto. El concesionario dice que sí estaba dispuesto. En fin, hay una serie de cosas que todavía quedan pendientes de dilucidar. Y en este contexto es que se nos presenta en el Congreso de la República dos proyectos de ley. Y uno de ellos establece, y esto es lo que le toca al Cusco, que se construiría un gasoducto regional para el Cusco. Se nos dice a los cusqueños, ustedes no se preocupen, van a tener su gasoducto regional, van a tener primero una primera etapa de gas virtual, Manuel ya ha explicado en qué consiste, y posteriormente poco a poco se irá implementando un ducto, ¿no? Que podrá garantizar el abastecimiento del gas en el Cusco. Entonces aquí es donde se complejiza un poco el tema políticamente, porque hay un sector en el Cusco que cree la oferta del ministro de Energía y Minas, según la cual efectivamente se podría construir un gasoducto regional, ¿no?, que abastecería de gas al Cusco. Sin embargo, hay una serie de inconsistencias técnicas, porque se dice que este ducto lo financiaría el gobierno regional, no se sabe muy bien con qué dinero del canon quizás, eso implicaría modificar la ley del canon. Se nos dice que no nos preocupemos porque ese gasoducto regional llegaría en 9 meses, y esto porque supuestamente, dice el ministro de Energía y Minas, no se requiere estudio de impacto ambiental para este ducto, puesto que su trazo sería paralelo al de una carretera hoy existente entre Quillabamba y Cusco. Bueno, yo no soy experta en el tema, como lo dije al principio, pero me cuesta creer que son los mismos los criterios técnicos para una carretera existente que para un ducto de gas, ¿no? Y se nos dice pues que en 9 meses tendríamos gas en el Cusco. Y esto en algunos sectores se empieza, digamos, a convencer, en el sentido de que mientras esperamos que el gasoducto surandino, que ha sido postergado en buena cuenta indefinidamente,
bueno, pues nos contentemos con este gasoducto regional. Pero hay otros sectores como el Consejo Regional de Colegios Profesionales en Cusco que han señalado con toda claridad que esto es totalmente insuficiente y no tenemos por qué contentarnos con pequeños ductos de 8 a 10 pulgadas cuando el compromiso inicial era un ducto de 32. Y que no tenemos por qué cambiar un proyecto que era integral en el sentido de que permitía no solamente abastecimiento de gas domiciliario urbano, sino también el desarrollo de una industria y el abastecimiento realmente masificado, por un proyecto, ¿no?, inferior en alcance. Y también existe otro problema, que se cambia el proyecto integral articulador de la Macrosur descentralista por un proyecto localista, meramente localista. Entonces, lamentablemente esto logra un poco confundir a la población, confundir pues a los líderes políticos que obviamente, digamos, prefieren optar por una perspectiva de corto plazo que les permite ganar más réditos políticos, pero dejando de lado el compromiso de un gasoducto surandino integral, articulador, descentralista que permitiría el desarrollo industrial de toda la Macrosur. Felizmente se están dando respuestas en el Cusco que quieren que este debate se abra. Felizmente cierta prensa ha permitido que se discuta este tema y se han abierto espacios como este para poder tratarlo de manera más amplia, porque lo que se pretendió en su momento, y esto es importante decirlo con toda claridad, es que estos dos proyectos de ley que se nos alcanzó en el Congreso fueran aprobados sin mayor discusión. Se enviaron directamente a la Comisión de Energía y Minas y se pretendió en una sesión de la Comisión de Energía y Minas discutir, entre comillas, y aprobar en un día dos proyectos tan complejos y tan importantes como este, sin haber pedido opinión técnica a los sectores correspondientes. Felizmente logramos abrir el debate planteándolo en la presentación del gabinete, donde, dicho sea de paso, no se dijo absolutamente nada sobre política energética, no se dijo absolutamente nada sobre el gasoducto surandino, curiosamente, cuando se supone que es un proyecto trascendental, según el decir del ministro de Energía y Minas para este gobierno. Y se ha logrado abrir el debate y estamos pues en esa batalla, debate que tiene que darse a nivel descentralizado, que tiene que darse en la Macrosur con participación de las autoridades locales, regionales, con participación de la sociedad civil, para que se dilucide con toda claridad cuál es la perspectiva que queremos priorizar. Algo meramente localista, temporal, o una verdadera política energética para la Macrosur. No quiero dejar de mencionar un tema que, aunque desentone de repente un poco con la óptica planteada esta noche, y es que para el Cusco la historia de Camisea es también una historia que tiene que ver con derrames de gas, que tiene que ver con afectación de derechos colectivos de pueblos indígenas, de comunidades nativas, con contaminación ambiental, con afectación a la salud de las personas, con afectación de la flora y la fauna, con amenazas a reservas naturales. Y es importante recordar esta historia para que cuando logremos que se vuelva a recuperar el gasoducto surandino como proyecto, se garantice que este se haga con respeto irrestricto del ambiente y la naturaleza y las poblaciones nativas. El Perú se merece una política energética planificada, ordenada y responsable. Yo creo que estamos aquí justamente para abrir ese debate y garantizar que así sea. Muchas gracias.